Hace solo unos días, Donald Trump fue tiroteado y casi asesinado. Aunque el autor de los disparos, Thomas Crumbley, murió en el acto, su padre tiene graves problemas con la justicia porque Thomas tomó prestada la pistola de su padre para disparar contra el expresidente. ¿Estará a punto de pagar por los pecados de su hijo? Condenado el padre del tirador. Hace unos días que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, estuvo a punto de ser asesinado por Thomas Matthew Crooks. Crooks fue abatido poco después de disparar al presidente. Sin embargo, se ha informado de que el padre de Crooks llamó a la policía antes de que se produjera el intento de asesinato. El joven de 22 años de edad, graduado de la escuela secundaria de Bethel Park, Pensilvania, había desaparecido. Sus padres, Matthew y Mary Crooks, estaban muy preocupados. Sabían que su hijo había tenido problemas, pero no tenían ni idea de lo grave que se había vuelto la situación. Desesperados, se pusieron en contacto con la policía local, denunciaron la desaparición de Thomas y expresaron su temor por su bienestar. Thomas siempre había sido un solitario. Se había graduado en el Instituto de Bethel Park en el curso 22 y acababa de obtener un título de ingeniería en el Allegheny County Community College. En otoño, tenía previsto matricularse en la Universidad Robert Morris, aunque también había sido admitido en la Universidad de Pittsburgh. A pesar de sus logros académicos, Thomas tenía un lado problemático que pocos conocían. Sus afiliaciones políticas eran tan complejas como su personalidad. Thomas estaba registrado como republicano, pero había hecho donaciones a una campaña progresista en el año 21. Su padre, Matthew Crooks, estaba registrado como libertario, mientras que su madre, Mary Crooks, estaba registrada como demócrata. Los vecinos observaron que la familia Crooks no tenía carteles políticos en el jardín, lo que contrastaba con la agitación política que se vivía en su casa. Thomas también era miembro de un club de tiro local, afición que compartía con su padre. Este detalle sería crucial en el desarrollo de la investigación. El día del atentado, Thomas había pedido el día libre en su trabajo de auxiliar de dietética en una residencia de ancianos de la zona. Dijo a su jefe que tenía algo que hacer, una explicación vaga que pronto adquiriría un significado escalofriante. A medida que pasaban las horas, los padres de Thomas estaban cada vez más preocupados. No tenían ni idea de que su hijo estaba planeando algo tan horrible. Mientras tanto, Thomas se dirigía a Butler, Pensilvania, donde el expresidente Donald Trump celebraba un mitin de campaña. Ha habido información de que Thomas Matthew Crooks estaba investigando a Ethan Crumbley, el notorio tirador de la escuela secundaria, pocos días antes de que intentara asesinar al expresidente Donald Trump. Esta conexión ha dejado a muchas personas atónitas y en busca de respuestas. Empecemos con algunos antecedentes. Crumbley, como muchos de ustedes recordarán, fue el responsable del trágico tiroteo del Instituto Oxford en el año 21, donde 4 estudiantes perdieron la vida. El FBI y el Servicio Secreto de EEUU revelaron que encontraron una foto de Crumbley en el móvil de Crooks. Crooks había estado investigando exhaustivamente a Crumbley y a sus padres en Internet, tratando de comprender la mente de un tirador en masa. Esta revelación se produjo durante una reunión con los legisladores y ha planteado muchas preguntas sobre las motivaciones detrás de las acciones de Crooks. Juliana, cuya hija Hannah, de 14 años, fue una de las víctimas del tiroteo en el Instituto de Oxford, no se mostró sorprendido por este descubrimiento. Juliana, cuya hija Hannah, de 14 años, fue una de las víctimas del tiroteo en el Instituto de Oxford, no se mostró sorprendido por el descubrimiento. Juliana y su hija mayor forman parte de un movimiento de no notoriedad, cuyo objetivo es evitar dar a los autores de tiroteos masivos la fama que ansían. Creen que dar demasiada publicidad a estos individuos puede inspirar a otros a cometer actos similares. Este movimiento ha cobrado fuerza, sobre todo a raíz de incidentes como el tiroteo del Instituto de Oxford. A medida que se desarrollaba la investigación sobre los actos de Thomas Crooks, iban apareciendo detalles más inquietantes. El FBI y el Servicio Secreto de Estados Unidos descubrieron que Crooks había estado investigando meticulosamente no solo a Ethan Crumbley, sino también a otros autores de tiroteos masivos de alto perfil. Este patrón de conducta es alarmantemente común entre individuos que planean actos tan atroces. El psicólogo forense Colin King, que entrevistó a Crumbley, sugirió que Crooks podría haber visto a Crumbley como un mentor, buscando consejos y estrategias a partir de su caso. Una de las similitudes más llamativas entre Crooks y Crumbley es su lucha contra los problemas de salud mental. El FBI y el Servicio Secreto descubrieron que Crooks había buscado información sobre el trastorno depresivo mayor y el tratamiento de las crisis depresivas. Ethan Crumbley también fue diagnosticado de trastorno depresivo mayor. Ambos jóvenes parecían estar luchando contra demonios internos que pasaban desapercibidos o no eran tratados por quienes les rodeaban. Andy Arena,
ex jefe del FBI de Detroit, señaló que tanto Crooks como Crumbley luchaban por encajar. Esta sensación de aislamiento y alienación es un rasgo común entre muchos autores de tiroteos masivos. La actividad en línea de Crooks reveló una profunda inmersión en las vidas de otros tiradores, posiblemente en busca de una sensación de conexión o comprensión. Quizá la similitud más escalofriante sean las armas utilizadas en ambos incidentes. Los investigadores revelaron que Crooks utilizó un arma propiedad de su padre, lo que refleja el uso por parte de Crumbley de un arma comprada por su padre para llevar a cabo el tiroteo del Instituto de Oxford. Esta conexión subraya la importancia de asegurar las armas de fuego y abordar los problemas de salud mental en el seno de las familias. James y Jennifer Crumbley, los padres del autor del tiroteo de Oxford, hicieron historia al convertirse en los primeros padres de Estados Unidos, condenados por un tiroteo masivo en una escuela perpetrado por su hijo. Fueron declarados culpables de no asegurar un arma en su casa y de ignorar los problemas de salud mental de su hijo. Su hijo cumple cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, mientras que los padres fueron condenados a 10 años de prisión. Los tres han recurrido sus sentencias. Esto significa que es muy probable que los padres de Crooks sean acusados y condenados ante un tribunal por no haber asegurado su arma. Unos días antes del atentado, Crooks había preparado meticulosamente un atentado contra Donald Trump. Crooks, armado con un avión no tripulado, exploró los terrenos del Butler Farm Show, el lugar del meeting de Trump. Las fuerzas del orden confirmaron que Crooks utilizó el dron para inspeccionar la zona, aunque el momento exacto sigue siendo incierto. Algunos informes sugieren que voló el dron horas antes del meeting, mientras que otros afirman que lo hizo con días de antelación. Era casi como si quisiera encontrar el punto de observación perfecto para llevar a cabo su misión mortal. El dron, equipado con una cámara, le proporcionó una vista de pájaro del lugar del meeting. Esto le permitió identificar la mejor línea de visión para el podio donde Trump hablaría. La meticulosa planificación y el uso de la tecnología pusieron de manifiesto la determinación de Crooks y lo lejos que estaba dispuesto a llegar para ejecutar su plan. ¿Qué ocurrió aquel día? El día del tiroteo empezó como cualquier otro, pero pronto se convertiría en uno de los más inolvidables de la historia reciente. Thomas Matthew Crooks pidió el día libre en el trabajo. Dijo a su jefe que tenía algo que hacer y aseguró a sus compañeros que volvería el domingo. Nadie sabía que ese día libre prepararía el terreno para un intento de asesinato que conmocionaría a la nación. A las 3 de la tarde, Crooks ya estaba en la zona de control de seguridad del meeting de Donald Trump en el condado de Butler, Pensilvania. Pasó por los magnetómetros portando un telémetro, un dispositivo utilizado por cazadores y tiradores deportivos para medir distancias. Esto hizo saltar inmediatamente las alarmas entre el personal de seguridad, que lo vigiló de cerca. A pesar de las sospechas, Crooks consiguió salir de la zona de seguridad sin más incidentes. Lo que ocurrió después sigue siendo un misterio. Los investigadores creen que Crooks fue a su coche a recoger un rifle. Alrededor de la misma hora, algunos testigos dijeron haberle visto arrastrándose por el tejado del edificio de American Glass Research. Uno de los 4 equipos de francotiradores incluso observó a Crooks mirando su posición a través del telémetro. Fue un momento tenso, ya que le miraban mientras él les miraba a ellos. Crooks accedió a la azotea subiéndose al sistema de aire acondicionado del edificio e izándose. No fue una hazaña fácil y demostró un nivel de determinación y planificación que dejó a todos atónitos. El meeting estaba en pleno apogeo, con Donald Trump dirigiéndose a una multitud de entusiastas seguidores. El ambiente era electrizante, lleno de cánticos y vítores. De repente, ocurrió lo impensable. Sonó un disparo que atravesó el aire y desató el frenesí entre la multitud. Thomas Matthew Crooks, situado en la azotea del edificio American Glass Research, había disparado contra el expresidente. El pánico estalló mientras la gente corría para cubrirse. Los agentes del servicio secreto entraron inmediatamente en acción, formando un escudo humano alrededor de Trump y sacándolo a toda prisa del escenario. La escena era caótica, con gritos y chillidos llenando el aire. En unos momentos, los agentes de la ley estaban en movimiento, convergiendo en el edificio de American Glass Research. Un miembro del público, el jefe de bomberos voluntarios Cory Comperatore, de 50 años, murió mientras intentaba proteger a su familia. Más tarde, el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, saludó a Comperatore como un héroe. Otros 2 asistentes, David Dutch, de 57 años, y James Copenhaver, de 74, resultaron heridos pero sobrevivieron y se encuentran en estado estable. El propio Donald Trump fue alcanzado por una bala que le perforó la parte superior de la oreja derecha. Se le veía sangre en la oreja y en la cara, mientras los agentes de protección le evacuaban rápidamente del lugar.
Testigos afirmaron haber visto a Crooks en el tejado con el rifle, y varios vídeos captaron a asistentes al mitin alertando frenéticamente a la policía de su presencia. Un francotirador del servicio secreto respondió rápidamente, devolviendo el fuego y matando a Crooks en el acto. Inmediatamente después, se produjo una escena de confusión y horror, con agentes armados acercándose al cuerpo sin vida de Crooks en el tejado. Cuando el polvo comenzó a asentarse, los investigadores encontraron el auto de Crooks estacionado cerca. Dentro, descubrieron un chaleco antibalas, 3 cargadores y 2 artefactos explosivos a control remoto. No se trataba solo de un intento de asesinato, sino de un ataque meticulosamente planeado. El descubrimiento de estos objetos produjo escalofríos en todos los implicados. La respuesta inmediata de las fuerzas del orden fue rápida y decisiva. Se bloquearon las carreteras y se estableció un perímetro alrededor de la zona. Los helicópteros sobrevolaron la zona en busca de cualquier rastro de Crooks. El FBI y el Departamento de Seguridad Nacional acudieron rápidamente para ayudar en la investigación. No se trataba de una escena del crimen ordinaria, era una emergencia nacional. La cuestión ahora es por qué Thomas Crooks, un hombre aparentemente inofensivo, querría hacer daño al presidente Trump. Thomas Matthew Crooks creció en el pequeño suburbio de Pittsburgh, de Bethel Park, Pensilvania. Conocido por su excelencia académica, Crooks se graduó en el Instituto Bethel Park en el año 22, obteniendo un premio de $500 por sus logros en matemáticas y ciencias. Continuó su educación en el Community College of Allegheny, o CCAC, de 21 a 24, donde se graduó con altos honores en ciencias de la ingeniería. A pesar de su éxito académico, la vida social de Crooks presentaba un panorama diferente. Algunos compañeros lo describían como un solitario que sufría acoso escolar con frecuencia y que a veces iba vestido de caza a clase. Otros, como Summer Barkley, lo recordaban como un apasionado de la historia y muy querido por los profesores. Crooks trabajaba en la cocina de una residencia de ancianos, donde superó un control de antecedentes y no suscitó ninguna preocupación entre los miembros del personal. Crooks estaba registrado como republicano, pero en 21 hizo una donación de $15 al grupo liberal de campaña Act Blue. Nunca se supo que Thomas Crooks fuera político. De hecho, quienes lo conocieron durante sus años de instituto en Bethel Park High School lo describirían como cualquier cosa menos eso. Hace 2 años, Crooks se graduó en el instituto local, donde no mostró especial interés por la política. Según un compañero de clase que pidió no ser identificado, los intereses de Crooks se centraban en construir ordenadores y jugar. Era muy inteligente. Eso es lo que realmente me desconcertó. Era un chico muy, muy inteligente. Sobresalía, dijo el compañero de clase. Nunca salió nada loco en ninguna conversación. Jim Knapp, que se jubiló de su trabajo como consejero escolar en el Instituto Bethel Park en el año 22, tuvo observaciones similares. Knapp describió a Crooks como callado como un ratón de iglesia, respetuoso y alguien reservado, aunque tenía algunos amigos. Knapp rara vez se cruzaba con Crooks porque no era un chico necesitado. Crooks se conformaba con almorzar solo de vez en cuando en la cafetería del colegio, dijo Knapp, que se dirigía a esos alumnos para ver si querían compañía. Los niños no le insultaban, los niños no le acosaban, dijo Knapp. Agregó que nunca supo que Crooks fuera político de ninguna manera, incluso cuando otros niños a veces usaban atuendos de Trump o Biden. Cualquiera puede estallar, cualquiera puede tener problemas, dijo Knapp. Algo desencadenó a ese joven y lo llevó a conducir hasta Butler ayer y hacer lo que hizo. ¿Fue realmente un intento de asesinato? Ahora la pregunta sigue siendo, ¿cómo Thomas Crooks logró acceder a la azotea y explotar las vulnerabilidades de seguridad? En un lugar fuertemente custodiado como ese, ¿cómo se deslizó a través de los ojos vigilantes de la policía y el servicio secreto para subir a la azotea y disparar a Trump? ¿Fue un intento de asesinato o una maniobra de poder escenificada para ganarse el apoyo de los votantes? Analicemos los acontecimientos de aquel día. Aquel fatídico día en Pensilvania, la azotea de un edificio situado a solo 130 metros del podio de Trump se convirtió en el escenario de una cuasi tragedia. Según NBC News, esta azotea era una vulnerabilidad conocida. 2 fuentes familiarizadas con las operaciones del servicio secreto revelaron que la zona debería haber estado asegurada, o al menos, vigilada. Sin embargo, Crooks se las arregló para colarse por las rendijas y situarse perfectamente. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, admitió que la línea de visión desde la azotea hasta el podio de Trump debería haber estado bloqueada. Este evidente descuido plantea serias dudas sobre las medidas de seguridad aplicadas ese día. ¿Cómo pudo pasarse por alto una vulnerabilidad tan crítica, especialmente cuando estaba en juego la seguridad de un expresidente?
¿Por qué no se transmitió esta información a los agentes que rodeaban a Trump? Las autoridades dijeron que los francotiradores vieron al sospechoso, Thomas Matthew Crooks, de 20 años, en el tejado de un edificio fuera de la zona de seguridad en el meeting del sábado en Butler, Pensilvania, a las 5:52 p.m. ET. Los disparos se produjeron a las 6:12 p.m. ET. Eso es un total de 20 minutos de inacción. Fue visto con un telémetro a las 5:30 p.m. ET y luego visto en el techo por el servicio secreto a las 5:52 p.m. ET. Trump subió al escenario a las 6:02 p.m. ET y 10 minutos más tarde, Crooks hizo sus primeros disparos. Esto es un total de 62 minutos antes del tiroteo. Entonces, ¿qué estaba pasando durante esos 20 minutos? ¿Por qué no actuó el servicio secreto? La respuesta está en una serie de eventos desafortunados y errores de comunicación. Primero, hablemos de la confusión. El edificio AGR, donde Crooks tomó su posición, estaba siendo utilizado como zona de descanso para la policía local. Los francotiradores del servicio secreto eran conscientes de ello, lo que les llevó a dudar. Tenían que determinar si la persona en el tejado era una amenaza o simplemente otro agente de la ley. Este retraso en el tiempo de reacción fue crucial. A las 6:09 p.m. ET, solo 3 minutos antes de los disparos, uno de los equipos de francotiradores se reposicionó, girando del sur al norte en dirección a la ubicación de Crooks. Este reposicionamiento de última hora aumentó el caos. Pero eso no es todo. Crooks fue visto cerca de los magnetómetros, donde se escaneaba a los asistentes en busca de armas, minutos antes del tiroteo. Según fuentes policiales, alguien sospechó y empezó a acercarse a él. Crooks retrocedió y se perdió entre la multitud. Este avistamiento dio lugar a 2 series de transmisiones de radio, una en la que se informaba de una persona sospechosa y otra de advertencia genérica. Mientras los agentes empezaban a buscar a la persona sospechosa, Crooks se dirigió al edificio AGR. Personal de la policía local y unidades de contrafrancotiradores se encontraban en el interior del edificio. Los agentes del servicio secreto estaban escuchando el tráfico de radio sobre una persona sospechosa y oyeron a las fuerzas del orden locales hablar de un enfrentamiento en el que estaba implicada la policía. El sheriff del condado de Butler, Michael T. Sloop, declaró a ABC News que un agente de policía del municipio de Butler se enfrentó brevemente a Crooks en el tejado. Crooks apuntó con su arma al agente, provocando su retirada. Momentos después, sonaron los disparos. Desde el momento en que Crooks efectuó su primer disparo hasta que el pistolero fue abatido, solo transcurrieron 26 segundos. 11 segundos después del primer disparo, los contrafrancotiradores del servicio secreto alcanzaron su objetivo, y 15 segundos después, Crooks fue abatido. La confianza en la policía local y si el servicio secreto estaba demasiado sobrecargado para proteger eficazmente a Trump. El pistolero, Thomas Crooks, efectuó sus disparos desde lo que la policía describió como un anillo secundario, una zona patrullada por agentes locales y estatales, no por el servicio secreto. Esta disposición plantea serias dudas sobre la coordinación y la eficacia de las medidas de seguridad aplicadas. El exagente del servicio secreto Jonathan Wackrow señaló que confiar en las fuerzas de seguridad locales solo funciona si existe un plan claro. Subrayó que cuando se depende de socios locales, hay que planificar y comunicar cuidadosamente lo que se espera que hagan ante una amenaza. El sheriff del condado admitió que se había producido un fallo, pero insistió en que no había un único culpable. Este enfoque fragmentado de la seguridad contribuyó probablemente a los trágicos acontecimientos de aquel día. Recursos. Examinemos ahora los momentos críticos tras los disparos y el tiempo de respuesta del servicio secreto. Los momentos inmediatamente posteriores al tiroteo fueron caóticos, pero los agentes del servicio secreto sobre el terreno actuaron con rapidez para proteger a Trump. Las imágenes del incidente muestran a los agentes formando rápidamente un escudo humano alrededor de Trump tras los disparos. Sin duda, su rápida actuación salvó vidas y evitó más heridos. El exagente Robert McDonald elogió a los agentes por hacer un trabajo bastante bueno, a pesar de que no existe un libro de jugadas exacto para este tipo de situaciones. Sin embargo, ha habido críticas sobre si fueron lo suficientemente rápidos para poner a salvo a Trump. Las imágenes muestran a los agentes formando una barrera protectora alrededor de Trump, pero luego se detienen cuando pide recoger sus zapatos. Un veterano del servicio secreto, Jeffrey James, declaró que en su experiencia no habría espera. «Si ese soy yo, no. Nos vamos y nos vamos ahora», dijo. A pesar del peligro inmediato, el proceso de evacuación fue alarmantemente lento. Trump, todo un showman, hizo una pausa para hacerse visible ante la multitud, e incluso levantó el puño en un gesto desafiante. Este momento icónico fue captado en fotos y vídeos,
pero iba en contra del protocolo estándar del servicio secreto. Según los expertos, el protegido debe estar doblado por la cintura, lo que permite a los agentes rodearlo y protegerlo por completo. Las acciones de Trump lo hicieron casi imposible, poniendo aún más en peligro su vida. Ex agentes del servicio secreto se apresuraron a criticar la respuesta. John McGaugh, ex director del servicio secreto, calificó de cobertura absolutamente terrible intentar sacarle. A.T. Smith, que fue subdirector del servicio secreto entre los años 22 y 25, declaró: debería haber sido más rápido. El retraso en la evacuación de Trump ha suscitado serias dudas sobre la eficacia de las medidas de seguridad aplicadas esa noche. A pesar del caos, el servicio secreto consiguió finalmente trasladar a Trump a un hospital local. Allí recibió tratamiento para una herida de 2 centímetros en la parte superior de la oreja derecha. El representante Ronnie Jackson, que era el médico de Trump en la Casa Blanca, le ha estado tratando a diario desde el tiroteo. Jackson reveló que la bala estuvo a menos de 1/4 de pulgada de entrar en la cabeza de Trump. A pesar de la gravedad de la herida, Trump se está recuperando bien, aunque todavía necesita un vendaje debido a hemorragias ocasionales. ¿Movimiento de poder? Ahora bien, si se tratara de un movimiento de poder, no es tan sorprendente dado lo lejos que Trump está dispuesto a llegar para ganar las elecciones. Durante las últimas elecciones presidenciales, intentó en múltiples ocasiones anular y oponerse a los resultados que declaraban al presidente Joe Biden ganador de las elecciones. Pocos días después del tiroteo, Trump hizo su primera aparición en el van de la arena de Grand Rapids, Michigan. A la 1 de la tarde, la cola se extendía a lo largo de unos 5 kilómetros a las afueras del recinto, con capacidad para 12.000 personas, y los ansiosos asistentes bullían de expectación. Trump subió al escenario a las 5 de la tarde, hora de la costa este de Estados Unidos, y fue recibido con un estruendoso aplauso. Llevaba un discreto esparadrapo de color carne sobre la oreja, que sustituía al prominente vendaje blanco que había llevado antes. El público enmudeció cuando Trump comenzó su discurso, dando las gracias a los miles y miles de personas que acudieron a verle casi exactamente una semana después del atentado contra su vida. Siguen diciendo, es una amenaza para la democracia. Yo digo, ¿qué diablos hice yo por la democracia? La semana pasada recibí una bala por la democracia. ¿Qué he hecho yo contra la democracia? La multitud estalló en vítores y aplausos, y su admiración por Trump alcanzó nuevas cotas. Trump no se contuvo en sus críticas al presidente Joe Biden y a la vicepresidenta Kamala Harris. Se burló de la campaña de Biden diciendo, no saben quién es su candidato, y nosotros tampoco. También repitió la falsa afirmación de que las elecciones de los 20 estaban amañadas, una afirmación que provocó fuertes vítores de sus partidarios. La retórica del expresidente se apartó de sus llamamientos iniciales a la unidad tras el tiroteo, ya que utilizó un lenguaje insultante sobre Biden y Harris. Este mitin marcó la primera aparición de Trump con su nuevo compañero de fórmula, Chad Vance. El dúo presentó un frente unido al dirigirse a la multitud. Trump aprovechó la ocasión para distanciarse del Proyecto 25, una controvertida propuesta del think tank Heritage Foundation. La derecha radical es extrema en serio, dijo, una afirmación que resonó entre el público. El tiroteo tuvo un profundo impacto en la imagen pública de Trump. Según una nueva encuesta de ABC News, Ipsos, el índice de favorabilidad de Trump subió al 40% tras el intento de asesinato y su posterior discurso en el RNC. Se trata de su índice de favorabilidad más alto en 4 años de encuestas de ABC News, Ipsos. Durante la mayor parte de los últimos 4 años, su índice había oscilado entre el 35%. La última vez que su favorabilidad fue tan alta fue en agosto de 2000, cuando alcanzó el 42%, según una encuesta de ABC News, Washington Post. La encuesta también reveló que la mayoría de los estadounidenses, el 51%, sigue viendo a Trump de forma desfavorable. Sin embargo, el intento de asesinato y su poderoso discurso en el RNC tuvieron un claro impacto positivo en su imagen pública. La encuesta mostró que más estadounidenses confían en Trump para unir al país como presidente, con un 38% a su favor frente al 31% de Biden. Curiosamente, el 29% de los estadounidenses no confía en ninguno de los dos candidatos. El intento de asesinato y el posterior aumento de la favorabilidad de Trump han hecho que mucha gente se cuestione la dinámica de las próximas elecciones. Los dramáticos acontecimientos no solo han impulsado la imagen de Trump, sino que también han intensificado el escrutinio sobre el presidente Joe Biden. El índice de favorabilidad de Biden ha sufrido un duro golpe, situándose ahora en el 32%, con un 55% de estadounidenses que lo ven de forma desfavorable.
Inmediatamente después del tiroteo, las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo a Trump. Hashtags como #TrumpStrong y Stand with Trump empezaron a ser tendencia mientras la gente expresaba su alivio por el hecho de que el expresidente hubiera sobrevivido al atentado. El dramatismo del suceso pareció galvanizar a sus bases, reforzando su confianza en su resistencia y liderazgo. Una hora después del tiroteo, el presidente Joe Biden fue informado de la situación. Inmediatamente empezó a preparar una declaración escrita condenando el ataque y planeando un discurso a la nación. Biden intentó incluso llamar a Trump, su rival en las próximas elecciones. La rápida respuesta de Biden es poco habitual en su Casa Blanca, que suele reaccionar más lentamente ante las crisis. Esta vez, el ritmo fue intencionado, sin dejar lugar a dudas sobre la seriedad con la que Biden se estaba tomando el intento de asesinato. Un asesor de Biden lo describió como un momento de comandante en jefe, subrayando el deseo de Biden de rebajar la temperatura política. La unidad es más importante que nunca. La rápida serie de decisiones y apariciones de Biden se produce en uno de los periodos más importantes de la reciente campaña a la Casa Blanca. Tras el tiroteo, la campaña de Biden interrumpió toda comunicación con el exterior y retiró todos los anuncios de televisión. Biden también decidió volver a Washington para recibir más información de sus principales asesores. Esto incluyó una reunión en la sala de situación de la Casa Blanca con el vicepresidente, el fiscal general y otros funcionarios de seguridad nacional y de las fuerzas del orden el domingo por la mañana. La respuesta de Biden no se detuvo ahí. Aplazó su viaje a Austin, Texas, donde tenía previsto conmemorar el 60º aniversario de la Ley de Derechos Civiles en la Biblioteca Presidencial de Lyndon B. Johnson. En su lugar, se centró en gestionar la respuesta del gobierno al intento de asesinato de Trump. Esto incluyó una revisión por parte del Servicio Secreto de todas las medidas de seguridad para la próxima Convención Nacional Republicana y una investigación independiente de las medidas de seguridad en el mitin de Trump. En una declaración pública, Biden se dirigió a la nación expresando su conmoción y condena por la violencia. Refiriéndose a Trump por su nombre de pila, Donald, Biden dijo: "No hay lugar en Estados Unidos para este tipo de violencia. Es repugnante, es enfermizo. Es una de las razones por las que tenemos que unir a este país. Nuestra política nunca debe ser un campo de batalla literal, y Dios no lo quiera, un campo de muerte. Defendemos una América no de extremismo y furia, sino de decencia y gracia", continuó. Biden hizo hincapié en la importancia de los actos políticos pacíficos, afirmando: "El mitin de Trump debería haber podido celebrarse pacíficamente, sin ningún problema. Pero la idea de que haya violencia política o violencia así en Estados Unidos es simplemente inaudita". Sus palabras se hicieron eco del sentir de muchos estadounidenses, horrorizados por el incidente. Cuando un periodista le preguntó si creía que se trataba de un intento de asesinato, Biden respondió con cautela: "No sé lo suficiente para... Tengo una opinión, pero no tengo ningún dato", dijo. "Así que quiero asegurarme de que tenemos todos los hechos antes de hacer más comentarios". Su comedida respuesta puso de relieve la necesidad de una investigación exhaustiva antes de sacar conclusiones precipitadas. La Casa Blanca confirmó que Biden y Trump hablaron por teléfono a última hora de la noche del sábado, aunque los detalles de su conversación siguen sin desvelarse. Un asesor de Trump también confirmó la llamada, lo que indica un raro momento de comunicación directa entre el actual presidente y el anterior. La reacción inmediata de Biden al incidente fue de empatía y preocupación. Expresó su gratitud al servicio secreto por su rápida actuación para proteger a Trump y a los asistentes al mitin. "Agradezco oír que está a salvo y que se encuentra bien. Estoy rezando por él y su familia y por todos los que estaban en el mitin mientras esperamos más información", dijo Biden. "Jill y yo estamos agradecidos al servicio secreto por ponerle a salvo. No hay lugar para este tipo de violencia en Estados Unidos. Debemos unirnos como una nación para condenarla". Ahora bien, Donald Trump no es el primer candidato presidencial o presidente en el poder que recibe un disparo durante un mitin. El 30 de marzo de 1981, Estados Unidos se vio sacudido por un suceso que quedaría grabado para siempre en su historia. El presidente Ronald Reagan, apenas 2 meses después de asumir la presidencia, fue tiroteado durante un mitin frente al Hotel Hilton de Washington. El día comenzó como cualquier otro, con Reagan programado para pronunciar un discurso ante la AFL-CIO, un importante sindicato. El ambiente estaba cargado de emoción y expectación cuando el recién investido presidente se dirigió a la multitud. Cuando Reagan salió del hotel, la escena se volvió rápidamente caótica. Entre la multitud se encontraba John Hinckley Jr., un joven de 25 años con un pasado problemático y una peligrosa obsesión.
Hinckley había desarrollado una fijación enfermiza por la actriz Jodie Foster y creía que asesinando al presidente se ganaría de algún modo su afecto. Armado con un revólver del calibre 22, Hinckley esperó su momento. El presidente, rodeado de agentes del servicio secreto, saludó a la multitud mientras se dirigía a la limusina presidencial. En cuestión de segundos, Hinckley efectuó 6 disparos en rápida sucesión. El sonido de los disparos resonó en el aire y cundió el pánico. Una de las balas rebotó en la limusina e hirió a Reagan en el pecho, perforándole un pulmón y provocándole una grave hemorragia interna. En un primer momento, Reagan no se dio cuenta de que le habían disparado. Los agentes del servicio secreto le introdujeron rápidamente en la limusina, creyendo que le estaban protegiendo. No fue hasta que Reagan empezó a toser sangre cuando se dieron cuenta de la gravedad de la situación. El presidente fue trasladado al Hospital Universitario George Washington, donde fue operado de urgencia. La bala no le había alcanzado el corazón y los médicos trabajaron sin descanso para salvarle la vida. A pesar de la gravedad de sus heridas, mantuvo la compostura e incluso bromeó con el personal médico. «Espero que todos ustedes sean republicanos», bromeó mientras le llevaban al quirófano. La nación contuvo la respiración cuando se difundió la noticia del intento de asesinato y el mundo vio cómo Reagan luchaba por su vida. El tiroteo también dejó heridos. El secretario de prensa James Brady recibió un disparo en la cabeza que le dejó discapacitado para siempre. El agente del servicio secreto Timothy McCarthy y el policía Thomas Delahanty también resultaron heridos mientras intentaban proteger heroicamente al presidente. Sin duda, la valentía y la rapidez de actuación de estas personas salvaron vidas aquel día. Uno de los cambios inmediatos que se introdujeron tras el tiroteo fue la mejora de la formación y preparación del servicio secreto. Los agentes recibieron una formación más rigurosa y especializada para afrontar con mayor eficacia las situaciones de alto riesgo y las amenazas potenciales. La agencia también se centró más en la recopilación de información y la evaluación de amenazas, con el fin de identificar y neutralizar posibles peligros antes de que pudieran materializarse. El tiroteo también dio lugar a la aplicación de medidas de seguridad más estrictas en actos públicos y concentraciones. El servicio secreto empezó a emplear tecnología y equipos más avanzados para detectar y prevenir atentados. Detectores de metales, cristales antibalas y otras medidas de protección se convirtieron en la norma en los lugares en los que aparecía el presidente. La agencia también adoptó nuevos protocolos para el control de multitudes y la vigilancia, garantizando que las amenazas potenciales pudieran ser identificadas y gestionadas con mayor eficacia. Además de estas mejoras en la seguridad física, el servicio secreto también mejoró su coordinación con otros organismos encargados de hacer cumplir la ley. Esta colaboración permitió adoptar un enfoque más global de la protección presidencial, con múltiples niveles de seguridad que trabajan conjuntamente para salvaguardar al presidente. Haga clic en una de las tarjetas de la pantalla para ver más vídeos como este.